Mañana 2 de mayo se conmemora el Día Mundial contra el Bullying. ¿Mm? Día Mundial contra el Bullying. Bueno, este tema es muy importante. Bullying o acoso sexual. Es muy importante y nosotros queremos hablar en profundidad y conocer ciertas y determinados detalles de esto. Para ese motivo, estamos en línea con Arístides Álvarez, quien es el presidente, director, bueno, un montón de títulos tiene, pero nos vamos a quedar con que es cofundador y presidente de la Asociación Civil Si Nos Reímos, Nos Reímos Todos, contra el acoso escolar. Arístides, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Sensaciones. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y feliz día. Todo bien, todo bien. Igualmente, gracias. Te escucha Claudio Corbalán desde el otro lado de la línea. ¿Cómo estás? Hola, Bueno, Claudio, bienvenido. un gran abrazo. Muchas gracias. Bueno, el tema es por demás interesante, por cierto, ¿no? Muy en boga el bullying en el mundo entero y también entre nosotros, por cierto. Sí. Lamentablemente, hablar de esto no es algo gratificante en cuanto a que estamos hablando de personas que sufren, ¿no? Claro. Que son acosadas, que son humilladas, que son discriminadas. Pero bueno, nosotros apostamos a la prevención y a que esto se vaya reduciendo y en algún momento no tengamos más que hablar de eso. Pero es una tarea ardua que siempre existió, la cargada, la burla, mirar al otro, mirar sus diferencias, reírse de eso. Y hoy lo que estamos pidiendo es que esto no suceda y que quien lo padece tenga la posibilidad de decir basta y de pedir ayuda, fundamentalmente. Sí, que no es fácil. No es fácil, seguro. No, seguro. no es fácil por un montón de motivos, ¿no? Que tienen que ver mucho con las estructuras, con el lugar donde se produce el bullying, con quienes manejan de pronto determinadas estructuras donde se produce el bullying. Exacto. No es fácil. Que son los adultos, Claudia, que somos los adultos. Sí, conozco el tema. Vaya si lo conozco. Por eso. Sí, lo conozco el tema. Lo conozco. Los responsables somos los adultos y bueno, tenemos que en este trabajo no solo trabajar con los niños y adolescentes, sino también con sus responsables. Así que eso es lo que venimos haciendo hace tiempo y vemos que de a poquito lo vamos avanzando. Por lo menos se habla del tema, nuestros chicos ya no se quedan callados, otros reaccionan y bueno, vamos logrando que esa naturalización que había de la cargada, de la broma pesada, de la humillación, vaya... Claro, porque vos decís una cosa que es clave, ¿no? El bullying lleva implícito en un montón de oportunidades la broma. Claro. Y la broma no era ni siquiera advertida por los adultos en determinados sectores, ¿cierto? Y aparte, la broma era una viveza que uno se mandaba con el otro, al cual tomaba para los sopapos, ¿no es cierto? Ocasionándole serios inconvenientes. Hoy, como vos bien decís, fueron cambiando determinadas cosas y determinadas conductas adultas en pos de tratar de llegar a un fin común, que es el hecho de desterrar el bullying de la sociedad, ¿no? Que es una cosa bastante difícil. Sí, pero que vos sabés que eso después tiene su correlato en la vida del adulto y por eso nosotros decimos que esto hay que solucionarlo cuando y dónde se produce, porque es una forma de ir formando ciudadanos. Ese chico, esa chica que fue víctima de bullying en su niñez, adolescencia, si no puede solucionar ese tema, si no puede enfrentarlo, si no puede superarlo, probablemente lo vuelva a padecer en su vida de adulto, en su trabajo, en sus relaciones, porque es una persona que tiene su autoestima baja, porque es retraído, porque no confía en sí mismo. Y por el lado de los acosadores, si no se le observó esta actitud y si no se trató de hacerle entender que no era correcta,
probablemente la vuelvan a repetir en su vida de adultos. Y esto sin duda que influye en una sociedad que hoy todavía padecemos de violencias, de desigualdades, de individualidades, que no ayuda para nada. Y en la pandemia, vos sabés, Claudio, que yo tenía la ilusión de que vayamos mejorando, porque cuando uno está enfrente de un mal que desconoce y que afecta a todos, yo pensaba que a lo mejor nos uníamos y éramos más solidarios. Y yo, honestamente, ante la pandemia y hablando de este tema, tal vez con un punto de vista tremendista, supuse que se iba a multiplicar el bullying, ¿no? Y en algunos aspectos Claro. los números me han dado la razón. Lamentablemente sí. Sí. Yo te escucho muy, pero muy mal. Perdón, yo te escucho bien a vos, Subimos un poquito no el sé retorno, Adri. A ver. Yo A te ver. escucho bien, Claudio. A ver. Ajá. A ver ahora vos. A ver, Claudio. No, ahí te escucho bien. Bien, bien. Te decía que de golpe presupuse que iba a haber violencia. O sea, la violencia, el espiral de violencia en la sociedad argentina es una realidad inobjetable. La ve uno, la padece todos los días, y además los noticieros se hacen eco de innumerable cantidad de hechos donde la violencia está presente. Sí, yo te diría no solo en Argentina, esto es lamentablemente en todo el mundo, es un tema del ser humano, ¿no? De no saber relacionarlo. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? Tampoco me puedo quedar con que pasa en todas partes del mundo. No, por supuesto. ¿No es cierto? Porque uno vive acá y quisiera que cambien las cosas en casa, por lo menos. Claro, o sea, ustedes son una organización cuyo objetivo es precisamente que cambien las cosas en casa. Eso te iba a decir, justamente, Ari, porque digo, uno lo apunta siempre a la parte de educadores, pero no es solamente, o sea, el educando también viene con una carga desde su domicilio o desde su familia, digamos, y eso tiene mucho que ver. Obviamente que si no lo frenan en la parte de la educación, es más complicado, ¿no? Sin duda, Marcela, lo que pasa es lo que yo siempre digo, nosotros en la escuela los chicos los tenemos 4 o 5 horas, claro, cuando había presencialidad, hoy mucho menos, y después vos le podés enseñar conductas, valores, le podés enseñar educación vial, por ejemplo, le podés hablar de las adicciones, le podés hablar del bullying, le podés hablar de no responder con violencia, del amor al estudio, al trabajo, pero ¿qué pasa cuando sale de la escuela? ¿A qué contexto vuelve? Claro. ¿Dónde pasa el resto de sus horas? ¿Con quiénes? Claro. Habla en su familia, está acompañado, hay alguien que lo escucha, dialoga, y bueno, ahí está el tema, ¿no? Y en los clubes pasa lo mismo, por eso esto que lo trabajamos en escuelas y clubes. ¿Y en este marco de pandemia crees que volvió todo un poco o retrocedió un poco toda esta contención que se estaba logrando? Y lógico, porque sobre todo en aquellos chicos que necesitan ir a la escuela, que necesitan salir de su casa, que no están bien en su casa. Y fundamentalmente otro problema que me parece que se deben estar encontrando, ¿no? Que muchas veces sucedía que en el colegio los docentes notaban algunos problemas que había en casa y ahora esa posibilidad no está. Claro, nosotros notábamos chicos que venían incluso golpeados, que estaban mal, que venían y se dormían en clase, y que hablábamos un poquito y a veces lográbamos ayudarlos, hablando con los papás, indagando un poco. Ahora ni se enteran. Y ahora es mucho más difícil. Claro. Mucho más difícil, a través de una pantalla es mucho más difícil, o de un teclado. Y ni hablar de lo que es el ciberacoso, el ciberbullying por las redes sociales que se ha incrementado. Leía que el delito se incrementó el 3000%. O sea, el delito
a los delincuentes, al no poder encontrar gente en las calles, se vuelcan a las redes. Claro. Y aumentó muchísimo para los adultos y para los niños y adolescentes, ¿no? Así que es todo un cambio que uno, viste, la pandemia nos sorprendió y tuvimos que ir adaptándonos a todo esto y reinventándonos de alguna manera, en todos los aspectos, laboral, educación, seguridad, familiar, alimentación, en todos los aspectos. Es un continuo reinventarnos. Así es. Y bueno, ¿cómo va a ser recordado o conmemorado el día de mañana? Mañana encontramos una ocasión muy propicia en el clásico. El clásico rosarino, que sabemos lo que genera, ¿no? Y bueno, se nos ocurrió pedirle a las autoridades de ambos clubes si podían los jugadores entrar a la cancha y formar con un banner que dice no al bullying, y fue aceptada esta propuesta. Rosario Central, que es el local, la llevó a la Liga de Fútbol, dieron el ok el martes pasado, y bueno, mañana, imagina la ansiedad que tengo de que llegue el momento que antes de jugar el partido podamos ver ese cartel que se va a ver en todo el país y en parte del mundo, porque el clásico rosarino es muy convocante. Y vamos a repetir esto, si Dios quiere, si tenemos la aprobación también, el fin de semana siguiente en el clásico santafesino entre Colón y Unión. Ya hablamos con Colón para que pida la autorización. Bien, bien. Bueno. Es para visibilizar, es para poner el tema en la mesa de cada familia, en los que estén viendo el partido. Es un mensaje que va a ser segundos, seguramente, porque forman enseguida los muchachos porque no quieren enfriar o se quieren jugar. Pero bueno, creo que es suficiente para hablar del tema mínimamente. Así que es una buena oportunidad. Es un tema por demás difícil de abordar, ¿no? Fundamentalmente porque de golpe hay estamentos que a través de sus declaraciones y demás siguen fragmentando a la sociedad, siguen insuflando eso de que aquel porque tiene tal cosa es el enemigo y este que no tiene nada es el amigo, y yo creo que no colabora para nada para hacer una sociedad equilibrada, competitiva y para adelante, ¿no es cierto? En la sociedad argentina está todo por hacerse. Está todo por hacerse. Y esta pandemia vino a patear un tablero complejo donde muchísima gente, vos recién hablabas de los docentes a través de los dibujos que pueden hacer los chicos o del comportamiento de los chicos, descubren problemas que los chicos arrastran desde su casa, de su familia. Y la tarea del docente es por demás de ardua, ¿no es cierto? Es por demás de ardua, independientemente de las cosas que pueden discutírsele al docente en algún que otro aspecto, ¿no? Pero el docente tiene que ser hiper reconocido, porque evidentemente esta es una sociedad que está haciendo agua por varios lados, ¿no es cierto? Por varios lados. Y el chico es masilla, es arcilla. De acuerdo a cómo lo tratemos de niño, va a obrar en su adolescencia y luego en su adultez. Y es muy importante todo lo que el Estado, a través de todas las herramientas que tiene, ponga en práctica, inculcar valores. Es complejo el tema, es muy complejo el tema. Yo, la verdad que los aplaudo con los pies y con las manos, el espíritu de sacrificio, el espíritu altruista de tratar a través de la organización de llegar a las escuelas, a los hogares, con esto que van a hacer en el partido de Central Newell's Central. Me parece bárbaro, pero sigo diciendo que es tremendamente difícil. Nosotros tenemos una sociedad partida en 25.000 millones de pedazos, y es así. El que quiera ver otra cosa, que la vea, pero
si nos ponemos a charlar, es absolutamente demostrable eso que yo estoy diciendo, ¿no? En un lugar donde no se premia el mérito, una sociedad donde los derechos son para algunos y no para todos, y las obligaciones también son para algunos, pero no para todos, en esa desigualdad generamos un montón de inconvenientes a futuro, pero un montón de inconvenientes a futuro. Por eso, Claudio, la escuela sigue siendo la institución en pie que tiene que librar esa batalla, ¿no? En el lugar no cabe duda. Aparte sostengo una cosa que he leído hace muchísimos años, que nunca es gastar cuando uno aumenta el presupuesto en educación. Por supuesto. No sabés lo que te ahorrás en seguridad gastando en escuela. Menos cárceles, más escuelas, dicen, ¿no? Pero seguro, pero olvídate que es así. Y a nuestros chicos les está haciendo falta eso. Porque bueno, ahora fue la pandemia, pero antes había otro tipo de cosas, ¿no es cierto? En algún momento, las instituciones que nuclean a los maestros, tendrás que hacer las paritarias, comenzar a tratarlas en el mes de marzo con las autoridades, para que no se produzca de pronto, al inicio de las clases, algún tipo de inconveniente que los lleve a adoptar medidas duras en reclamo de sus cosas, de sus derechos, ¿no es cierto? Sí, momentos donde se nos cuestiona, ¿viste? Y se nos ataca incluso de muchos lugares de la sociedad. La verdad que eso es muy ingrato, y coincido con vos. Pero a veces no es solo voluntad de los gremios, muchas veces las autoridades no quieren discutir empezar a discutir en enero, en febrero. Pero los maestros son figuras muy importantes, pero muy importantes. O sea, el chico sale de la casa y va a la escuela, y hoy la escuela no es solamente lo que pueda aprender a través del educador. No es solamente eso. Es la atención que el educador le pone, es la taza de leche o el plato de comida, que no tendría por qué suceder en la escuela, pero sucede porque se necesita, ¿no es cierto? Entonces, el educador es algo más que un docente, es muchísimo más que un docente. Por eso hay que darle a los educadores las herramientas y el reconocimiento de lo que son en función social, en la escalera de valores que tiene una sociedad. Su lugar preponderante, indiscutible es eso, su lugar preponderante. Por eso yo decía, a ver, si no terminamos de vacunar a los maestros, no vacunamos a los policías, a los gendarmes, a los de prefectura, no, al personal médico, muchachos, ¿a quién vacunamos? Claro, seguro. Si todos ellos que acabo de nombrar están al pie del cañón, en el frente de batalla contra el virus, peleando con las herramientas que tienen, que no son muchas, porque nosotros somos un país que, bueno, tiene problemas económicos y uno lo entiende eso. Bueno, pero hay que darle el valor que merece el docente y el lugar preferencial que debe tener dentro de una sociedad. El docente es fundamental, es un formador, un formador. Para mí, Claudio, es lo más hermoso que me pasó en la vida. Sí, sí, claro. Claro. Disfruté mucho siendo director de escuela, disfruté mucho siendo profe, disfruto hoy de la labores que es lo que podemos hacer, y de eso se trata, de aportar granitos de arena. Y por eso que los medios nos convoquen como ustedes y podamos hablar de esto es importantísimo, por la llegada que ustedes tienen. Acá mientras estemos, el micrófono está abierto para vos y para quien quiera, ¿no es cierto? Siempre hemos sido así y lo seguiremos siendo en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y volcamos en el programa de ser y de hacer. Sentimos. Mira, te voy a contar una anécdota, vos que estuviste mucho con la música.
de cómo un docente carga con responsabilidades que trascienden las paredes de la escuela. Una vez en un curso que estaba dando, una chica muy jovencita, profesora, me dice, maestra, me dice, le quiero hacer una pregunta. Dice, ¿está mal que yo, era de un pueblo, en la fiesta del pueblo, me haya puesto a bailar? Y digo, no, ¿cómo va a estar mal? Si vos sos joven, ¿cómo no vas a disfrutar una fiesta? Dice, pero yo no estaba perreando, ¿eh? Y yo no sabía lo que quería decir perrear, claro. Después me puse a investigar y era un modo de bailar, ¿viste? Claro, ella había salido a bailar en la fiesta del pueblo y le habían mirado a algunas señoronas diciendo, mirá la maestra cómo baila. Y lo habían visto como mal. Me hizo recordar esa poesía de la Ricina, ¿no? Que la maestra se quedó solterona, ¿no? Por dedicarse a la escuela toda su vida y como que no merecerían divertirse. Y ella me preguntó con absoluta sinceridad si a mí me parecía bien que saliera a bailar. Por eso te cuento de cuántas responsabilidades que cargan, ¿no? Sí. Yo, mirá, soy un hombre grande de muchos años. Imborrable tengo la imagen de mi maestra del tercer grado, la señorita Dora. Yo sé que los tiempos han cambiado, sé que en medio de la vorágine de poder mantenerse activo en una profesión, de la misma forma que ingresan a las fuerzas policiales gente que no tiene la vocación y que algunos después la adquieren y otros no, en la docencia pasa exactamente lo mismo. Es una salida laboral para algunas personas y algunos llevan la gran vocación, otros la despiertan trabajando y algunos no la despiertan nunca, ¿no es cierto? Eso pasa en todas las profesiones, pero en la docencia es una cosa muy particular. Los grandes países han apostado a los docentes en políticas de Estado a largo plazo por muchísimos años y los frutos se ven allá a lo lejos, pero se ven. Al docente hay que apoyarlo, hay que apostarlo, hay que generar más escuelas. Voy a ser muy crudo con esto que voy a decir, porque hay mucha gente a la cual le encanta ir a los salones de juego. Si la guita que se pone en el juego, en los casinos y todo eso, el 50% se utilizara para fomentar la construcción de escuelas y la posibilidad de que haya más docentes al servicio de la comunidad, tendríamos una comunidad diferente. Porque entonces en todos los barrios habría una escuela y la asistente social, detrás de la puerta de ingreso al hogar, podría tener una planilla donde constase si la familia pasó por el médico de cabecera al menos 2 veces en el año, si el chico está vacunado como corresponde, si el chico asiste a la escuela como le corresponde. O sea, habría un control estructural importante en beneficio de la sociedad. Los chicos en la calle no sirven. Les estamos arruinando la existencia. Duelen a los chicos. Duelen los chicos en la calle. Duelen. Los chicos tienen que estar en la escuela, tiene que haber más escuelas, más docentes, mejores sueldos, mejores retribuciones para los docentes. O sea, son políticas de Estado. O sea, yo estoy acá haciéndolo muy fácil. Es muy fácil estar en mi lugar y opinar así libremente. Sí que son cosas... Política a largo plazo, Claudio. Sí, seguro. Cosas que nosotros no tenemos en ninguno de los aspectos. Porque viene Pedro y dice, ¿qué hizo Jaimito? Y mire, Jaimito con Toyota abajo con lo que hizo Jaimito. No sirve para nada. Vamos a hacer nosotros
las cosas a nuestra forma. Y tampoco sirve, amigo. No, Tampoco sirve. Tampoco sirve. Y esto lo venimos haciendo hace muchísimos años, muchísimos años. Esto no es una política novedosa, no es un hecho que se suscita hoy en día y por primera vez. No, para nada. Siempre el que estuvo antes hizo las cosas peores. Siempre el que estuvo antes. Y le damos para que guarde y tenga. No hable más del de antes. ¿Quién te obligó a ofrecerte como candidato para estar ahora en el poder? No hables más de antes. Hacer lo que hay que hacer. No hables nunca más de antes. Antes fue. Vos sos el presente y la gente pretende tener un futuro. Claro. La cosa es así. Pero no importa, pero vale el esfuerzo ese que estás haciendo con tu gente. Por esto del bullying vale muchísimo. Vale muchísimo. Sí, seguro que sí, Claudio, y somos muchos. La verdad hay mucha gente que me acompaña. En una sociedad violenta. Sí, estamos. Totalmente. Bueno, pero bueno, de a poquito hay que tener fe que vamos a ir mejorando. Yo no la pierdo y si no lo veo yo, lo verán mis hijos y la gente que está en la ONG, que por esa razón la organizamos y la creamos para que nuestro trabajo lo sigan los más jóvenes, lo sigan otros, ¿no? Que no quede una intención personal nada más. Así que en esa senda estamos. Estoy seguro de eso. Claudio, lo mejor viene mañana, estoy seguro. Seguro. Te mando un estrecho abrazo, te agradezco mucho que nos hayas recibido. No, gracias a ustedes. Y vamos por un clásico en paz y vamos por ese mensaje para que se entienda. Muchas gracias, Marcela, gracias. Un beso grande, Arístides. Gracias por todo. Hasta pronto. Hasta siempre. Arístides Álvarez, fundador, por supuesto, cofundador y presidente de la organización de la ONG. Si nos reímos todos.